tan maratónico. Entonces, me han dejado casi lo último y trataremos de hacerlo lo más dinámico, ¿ya? La idea en semiología es más que todo ah, aplicar la teoría en la evaluación del paciente. Entonces, yo lo leo, yo lo veo y lo aprendo. Ese es, ese es en teoría. Entonces, ahora tenemos una limitante que espero que sea temporal, la cual nos, de alguna u otra forma, nos limita con relación a lo que es el verlo, el tocarlo, el sentirlo. Con relación a los síndromes involuntarios, sí, pues síndromes involuntarios vamos a tener un montón. Vamos a tener en lo que corresponden a lo de los movimientos piramidales, a lo de los ganglios basales en sí y a los que corresponden al tema cerebeloso. Dentro de los movimientos involuntarios tenemos algunos que van con el tema cortical. Específicamente, ahí podemos tener temas con epilepsia, por ejemplo, que ello no está enmarcado en lo que es afectación de ganglio basal, porque esto es a nivel de corteza. En lo que respecta el tema de cerebeloso, y vamos a tener más que todo problemas del tipo tremor. Y para ubicarnos específicamente en lo que es ganglios basales, como está ahí en el cuadrito, vamos a tener hipocinesias, hipercinesias y una miscelánea de algunos otros movimientos que no necesariamente encajan en ellos. Entonces, eh, hablar de movimientos involuntarios implica afectación de ganglios basales, no de corteza cerebral, porque yo puedo englobar un tema que va con movimiento involuntario y no necesariamente el término encaja, por ejemplo, en una convulsión, que es un movimiento involuntario. Yo no lo estoy condicionando, salvo en aquellas personas que tienen algún componente psiquiátrico y de alguna otra forma ellos lo simulan y como tal van ahí. Se dice que el tema con el tono, que tiene que ver con el manejo de ganglios basales en sí, es algo con el cual muchos animales nacemos, es lo más primitivo que tenemos, es lo que nos mantenernos alerta y al realizar, por ejemplo, un movimiento voluntario que va a nivel de lo que es corteza, nos permite actuar inmediatamente. Entonces, todo esto es un tema complejo en lo que es nuestros movimientos voluntarios que van a nivel de las piramidal, los movimientos involuntarios que van a nivel de ganglios basales y la regulación que ejerce en sí el cerebelo. Entonces, no es que cada uno es independiente, sino que por motivos didácticos se separan. Es cierto que la afectación de cada uno de ellos nos va a estar dando alguna alteración. Entonces, vamos a tener que hay vías que inhiben el movimiento y hay vías que la activan o la excitan el movimiento. Entonces, dentro de lo que son los circuitos de los ganglios basales, en inicio regulan la amplitud, el inicio en sí del movimiento, la rapidez de estos movimientos como tal. En déficit motores vamos a tener, como se dijo, bradicinesias, acinesias, pérdida de reflejos posturales y lo que es la activación del sistema motor, como rigidez, temblor y movimientos involuntarios. Ahí vamos a tener grandes exponentes de esas anormalidades con relación a lo que es movimiento, y esto más que todo va con relación a lo que corresponde algunas patologías como Parkinson, temblor esencial, por citar alguna de ellas con relación a las hipercinesias y lo que corresponde a bradicinesias. Entonces, movimientos involuntarios de intensidad variable que compromete un segmento muscular o varios grupos musculares, llamados también como discinesias o disquinesias, como también están en algún lado, suelen ser fácilmente visibles. Acá más que todo lo que debemos de estar es entrenando al ojo como para ver y definir cuándo es un hemibalismo o un balismo o una corea o una distonía, um, un tic, un temblor de reposo, un temblor de acción, que nos van a dar
ciertas características con relación a estas enfermedades. Entonces, el flujo de la información en núcleos basales, como se estaba viendo y en el gráfico anterior que se mostró, lo que vamos a tener es que hay prácticamente un flujo de ganglios basales a corteza cerebral y a región talámica. Es un ida y vuelta donde se inhibe y se excita. Una vez que uno tiene un movimiento, prácticamente la parte inhibitoria entra a tallar y el movimiento como tal en automático queda. Pero vamos a darnos cuenta que cuando hay alteración dentro de una de estas vías y dentro de uno de los neurotransmisores, pues vamos a darnos cuenta que el movimiento, o vamos a notar que el movimiento no queda reprimido del todo. Y ahí es lo que vamos a tener estos movimientos como temblores, por ejemplo. Uno de ellos, en Parkinson, donde no hay una inhibición del movimiento y este movimiento se mantiene y persiste aún estando en reposo. Entonces, ahí vamos a tener, como se dijo y se vio en la otra transparencia, los que son las vías excitatorias y las vías inhibitorias, donde vamos a ver la presencia del GABA, de la acetilcolina, de la dopamina, que entran a tallar entre regulación, inhibición, excitación de lo que son movimientos. Entonces, esto de alguna u otra forma, en la teoría ustedes lo tienen. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lo que vamos a ver acá es más que todo las características del movimiento, como para nosotros diferenciar y poder direccionar nuestro ojo clínico, nuestro diagnóstico, para definir el tipo de enfermedad que tenemos y el tratamiento que daríamos. Porque de una buena evaluación, pues vamos a tener algún tipo de presunción diagnóstica y nos va a direccionar a determinado eh, diagnóstico y por consiguiente determinado tratamiento, que no para todos es igual. Entonces, las funciones de los ganglios basales preparan el tono postural. Se dice que una persona, no se dice, sino todos nosotros, a pesar de que estamos sentados, mantenemos un tono. Y eso de alguna u otra forma permite que cuando yo tenga que hacer determinada acción, el brazo salga disparado o movilice o haga determinada acción. No es que estamos en un tono o una tonía de cero. Siempre el cuerpo mantiene un tono determinado. ¿Cómo lo podemos poner? A ver, si estoy manejando un auto en automático, es como que lo estuviera en primera, pero con el embrague y el freno activos en cualquier momento que pueda soltar para aquellos que manejan, soltar el embrague y ir soltando el freno, el carro se dispara, que es diferente a arrancar el carro y recién empezar a andar. No, acá algo parecido sucede en el cuerpo. Nosotros siempre mantenemos un determinado tono, determinada acción. Por eso es que en este tipo de enfermedades lo que vamos a estar viendo es que no está alterada lo que es la fuerza que vemos en la vía piramidal. Acá lo que vemos que va a estar alterado es el tono. Entonces, además de esto, los ganglios basales garantizan el curso normal de los movimientos voluntarios, activando los movimientos que queremos hacer. Esa es la vía directa, e inhibiendo los que no nos interesan. O sea, cuando uno está en reposo y ya no quiere hacer nada más, mantenemos una inhibición. Además, programa y ejecuta movimientos automáticos aprendidos. También entra a tallar ahí. Lo otro que debemos tener en cuenta para movimientos involuntarios específicamente, lo que debemos de tener en cuenta en este caso es la técnica semiológica. Acá es más que todo ver, observar al paciente cuando está sentado, de pie, caminando o ante alguna actividad, o cuando está hablando también porque hay determinados síntomas o signos que nos pueden estar presentando cuando el paciente está o no ante una actividad. Se mide la intensidad del movimiento y la amplitud, el ritmo, si hay una ritmicidad o no. Los temblores generalmente llevan un ritmo. Parkinson lleva un ritmo. Y eso también nos puede hacer diferenciar, por ejemplo, en aquellos movimientos bizarros que pueden darse
en algún tipo de enfermedades psiquiátricas que no necesariamente van a alteraciones de los ganglios basales o una afectación de ganglios basales. También vemos la localización, dónde es el movimiento, si es solo en mano, todo un segmento de un miembro superior, por ejemplo, en lo que son distonías, y algunos factores desencadenantes. Por ejemplo, en gran parte de lo que son las enfermedades de ganglios basales, lo que vamos a tener es que hay enfermedades que me tienden a desencadenar, o hay situaciones, perdón, que me tienden a desencadenar de que esto se acentúe más. Por ejemplo, en personas con Parkinson o temblor esencial, alguna sensación o situación de angustia, lo que va a hacer es de que el paciente acentúe sus movimientos. Entonces, el tema ahí no es tanto aumentar la dosis de los medicamentos tratantes, por ejemplo, para Parkinson, que es dopamina, mm, levodopa, carbidopa, perdón, que son los precursores, no es aumentar la dosis de ellos, sino lo que ahí hay que hacer es evitar situaciones que le generen ansiedad, angustia, pena, cólera, ira. Entonces, las emociones de alguna u otra forma me activan de que esto sea mucho mayor. Eh, Muchos de estos exámenes tenemos que complementarlos con algunos tipos de ayuda neurofisiológica, por ejemplo, lo que corresponde al, al electroencefalograma para aquellos casos de movimientos involuntarios que nos puede hacer pensar de que se trata de alguna convulsión o específicamente una epilepsia. Cuando hay epilepsia voy a tener descargas eléctricas anormales a nivel cerebral, pero pueden darse casos en los cuales yo puedo tener una crisis psicógena no epiléptica que voy a simular movimientos involuntarios, los cuales no se corroboran con las descargas eléctricas anormales a nivel cerebral. Otro tipo de examen que acá ayudaría, aunque eso más lo vamos a ver en clínica, es el estudio de electromiografía, en el cual para ver temas con temblor se coloca una aguja y se ve la velocidad del temblor. Cada uno, tanto para Parkinson o para temblor esencial, tiene ciertas características. Entonces, son estudios que de alguna u otra forma nos orientan, nos direcciona para ver hacia qué tipo de patología corresponde. Entonces, cuando uno hace semiología del movimiento, lo que tiene que ver es la velocidad, si es que es lento como una distonía, por ejemplo, en el cual el movimiento es lento y surrectante, un poco más rápido como el temblor esencial o Parkinson, la amplitud del movimiento, el temblor es movimientos tenues, las distonías son movimientos más largos o un balismo en el cual el movimiento es mucho más amplio. El ritmo, la ritmicidad, por ejemplo, que tiene un temblor esencial con relación a lo que tiene un paciente con Corea es notoria. El paciente con Corea tiene movimientos episódicos. En cambio, tanto en temblor esencial como en Parkinson hay una ritmicidad con relación al temblor. La duración, algo tan lento como una distonía o algo tan rápido como un tic, una guiñada de ojo, un movimiento, un gesto, una, una gesticulación a nivel bucal que es rápida, como se puede ver en lo que corresponde el tic. La parte del cuerpo afectada también me puede dar cierto patrón. Como decíamos, hay algunas que son más localizadas, como la distonía, por ejemplo, del escribiente, que es más local a nivel de manos, o las distonías de cuello que cogen un segmento más mayor y en el cual el paciente está conversando con ustedes hacia el frente, pero su cuello está dirigiéndose hacia otro lado. Entonces, eso es una distonía cervical. El patrón que va a corresponder a si es continuo, si es intermitente o no, o si hay una serie de movimientos que acompañan, por ejemplo, una coreoatetosis,
que podemos ver en pacientes que tienen antecedentes de parálisis cerebral infantil. En ellos vemos pacientes con movimientos medio coreicos y atetosis como si fuera una serpiente el brazo. Son personas que los tocan y empiezan a retraerse y toman un movimiento más distónico, pero también a la vez toman un movimiento más espástico al estimularlos. La inhibición del movimiento, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos tener? Pacientes que tengan un tema con TIC y un paciente que no tenga problemas con TIC. Por ejemplo, un paciente que tenga Parkinson, yo le digo, oye, tú tienes Parkinson, ve tu mano. Y el paciente va a ver la mano que se le mueve. Lo otro sucede con relación a los pacientes que no tienen Parkinson. En este caso, en los pacientes que no tienen Parkinson, como los TIC, por ejemplo, oye, Pancho, ¿tú tienes TIC? No. A ver, me voy a ver el espejo. Pancho se ve en el espejo y lo puede inhibir el TIC, porque se está buscando y involuntariamente lo inhibe. O voluntariamente también, no, no tengo. Pero todo es que se deja de ver o está distraído y se empieza a presentar los tics. Entonces, los factores desencadenantes que ya vimos y la distribución, si es focal, si es segmentaria o no. Entonces vamos a tener alteraciones que son positivas y hay alteraciones que son negativas. Por ejemplo, con signos positivos, acciones que el paciente no quiere ejecutar, pero no puede impedir, vías anormales en el cual se pierde el freno, o sea, no hay algo en relación a la normalidad. En los signos negativos, acciones que el paciente quiere ejecutar, pero no lo logra hacer, y habiendo una interacción más que todo de lo que es la vía, o una interrupción, perdón, de lo que es la vía normal. Y ahí, por eso hablamos signos positivos y lo que correspondería a signos negativos. Miren, en lo que respecta a los movimientos involuntarios, es amplio. Podemos estar hablando de las distonías, de las mioclonías, de los temblores, dentro del temblor, los temblores esenciales, los temblores funcionales, o los temblores con bradicinesia que corresponden a problemas con Parkinson. En realidad, con bradicinesia tenemos Parkinson. La hipercinesia, la mayoría de movimientos como coreabalismo, mioclonías, prácticamente el resto de movimientos estarían en lo que corresponderían en las hipercinesias. Entonces, lo que a mí me gustaría, eh, es, esto ustedes ya de alguna otra forma lo han leído. Me gustaría hacerlo un poco más de interacción. ¿Qué cosas no han entendido? ¿Qué cosas puedo manejar con ustedes? Porque nos queda casi 15 minutos. Entonces quiero hacer algo que a ustedes les sirva más que el mismo hecho de estar pasando las transferencias o las presentaciones que ustedes ya las han visto. Entonces, por favor, si ustedes lo creen a bien, me gustaría interactuar con ustedes, pero para poder ver en qué cosas no lo entiendo bien el tema de movimientos involuntarios, qué lo he leído y qué no entiendo, para poderlo hacer más dinámico y le podamos sacar mayor provecho a esta intervención, bueno, de una hora, que esto debería ser quizá un poco más. De por sí, Parkinson, por ejemplo, es toda una clase, pero entonces me gustaría que ustedes puedan interactuar. Bueno, parece que no, o lo han leído y ya están completamente cansados. Entonces, dentro de lo que son los signos negativos, las bradicinesias, por ejemplo, bradicinesia es lentitud en lo que es movimiento, ¿ya? A eso se refiere lo que es bradicinesia. Si ustedes ven a un paciente con Parkinson, van a darse cuenta de que en este paciente hay cierta
lentitud en los movimientos. Ustedes compárenlo en un paciente que tiene temblor esencial, van a ver un paciente en el cual se puede movilizar, tiene buena amplitud en movimientos, se desplaza de un lugar a otro, pero lo que lo acompaña son los temblores. En cambio, en un paciente con Parkinson, no. Un paciente con Parkinson, lo que ustedes lo van a ver es un paciente con una facies hipomímica, la cual no refleja nada, o también llamada facies de jugador de póker, en la cual vamos a tener poco movimiento o poca expresión. A la hora de realizar los movimientos, son movimientos de muy poca amplitud, en la cual eh, vamos a tener eh, hasta en cierto grado ciertas torpezas a la hora de realizar cierta actividad. El paciente, ¿cómo lo refiere? Que cuando camina siente como si el piso tuviera un imán y sus pies no los pudiera mover. Al momento de evaluar a pacientes que tienen bradicinesias, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que cuando caminan tienen un andar con marcha a pasos cortos y sin balanceo de brazos. Una persona normal al caminar tiende a balancear tanto brazos de uno u otro lado para poder balancear en sí el peso postural. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vamos a tener también en un paciente con bradicinesia, específicamente en Parkinson, son movimientos como son los signos de rueda dentada, que esto también de alguna u otra forma es algo característico de los pacientes con Parkinson. Vamos a tener otro tipo de alteraciones también en Parkinson, como el mismo hecho de la letra, una micrografía o micrografía, en el cual empiezo a escribir con determinado tamaño y al escribir un párrafo relativamente largo, comienza la letra a hacerse cada vez más pequeña. Entonces, este tipo de problemas lo podemos ver en pacientes que tienen algún tipo de bradicinesia específicamente, lo que es Parkinson. Las aquinesias, entonces, las aquinesias en sí, más que una parálisis, es una falta de movimiento del paciente en el cual lo podemos encontrar en algunos pacientes psiquiátricos que usan por largos periodos antipsicóticos. Entonces, ello de alguna u otra forma me puede estar dando. Otras cosas más, en posturas anormales, eh, las distonías nos van a dar posturas que no van en un eje recto, lo vamos a tener pacientes lateralizados o no, y la cantocornia que lo vemos en pacientes con Parkinson más que todo, en el cual no se mantiene recto, sino está con cierta tendencia hacia ir hacia adelante y cada vez encorvándose. Dentro de lo que son signos positivos, bueno, la hipertonía con rigidez, disinesias como corea, tetosis, balismo, tics, temblores, y lo que correspondería a lo que les decía, el signo de rueda dentada. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Qué tanta diferencia hay entre el síndrome de Parkinson y el parkinsonismo? ya. En sí, a ver, el síndrome de Parkinson entraría dentro de lo que son los parkinsonismos. Parkinson como tal es una enfermedad. Los parkinsonismos son enfermedades que en el trayecto de la vía extrapiramidal tienden a afectar la conducta y no responden a tratamiento con levodopa-carbidopa porque el problema no es la supresión de dopamina, ¿ya? Esa es una de las diferencias y no necesariamente corresponde a una depresión de sustancia gris o sustancia negra, perdón, o nigra, que es donde se tiende a producir lo que es la dopamina. Los otros sí, eso lo tenemos en pacientes que tienen parkinsonismos por algún tipo de enfermedades, por ejemplo, aquellos que tienen esclerosis múltiple pueden tener clínica tipo parkinsoniana con temblor en reposo, una voz bradilálica, disminución de amplitud en movimientos,
pero no va necesariamente por la disminución en el tema de dopamina. En Parkinson el problema es alteración de dopamina. Los parkinsonismos son enfermedades que tienden a presentar cierta rigidez y cierta temblor en reposo, pero no va tanto por ello. Gracias, doctor. ¿Contesté? Entonces, ahí es donde ya entro a tallar con los diagnósticos diferenciales, aunque eso ya es parte de clínica. Entonces, una buena evaluación me va a llevar a por ejemplo, en temblores específicamente, ya que estamos en esto. Un temblor yo tengo que diferenciar en un paciente, ni bien me venga si ese temblor corresponde a un temblor de acción, que es cuando llamamos a aquel paciente que me viene con buen amplitud, señor, por favor, camine, lo ven que camine, hay balanceo de brazos, tiene buena amplitud al dar los pasos y, y presente el temblor a la hora de realizar. A la hora de buscarle signos positivos, por ejemplo, tratamos de buscar signos de rueda dentada, lo hacemos que cuente del 0 al 20, o perdón, del 20 al 0 en forma retrospectiva, y comenzamos a flexionar la muñeca o el antebrazo con el brazo. Y lo que vamos a presentar es como si el movimiento se desdoblara. Por ejemplo, eso es una diferenciación. Lo otro es que en el temblor de acción, cuando el paciente está en reposo, no vamos a tener mayor temblor, salvo a veces aquellos que están con la cabecita que dicen, no, 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 o sí, 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 sí. Eso también es uno de los signos que puedo encontrar en pacientes con temblor esencial, por ejemplo. Entonces, en ellos cuando se les pide, señor, por favor, coge el lapicero, se lo pongo a cierta distancia. Cuando ya se está por llegar al lapicero, empieza el temblor a hacerse más constante. O como también podemos verlo, cuando a la anamnesis la familia viene, doctor, ¿sabe que mi familiar, mi abuelito o mi papá está con temblores en el cual a la hora de estar llevando la cuchara a la boca, empieza y se empieza a derramar toda la cuchara sobre su ropa? Es un temblor esencial. Entonces, ese temblor lo puedo tener también en Parkinson, por ejemplo, cuando están comiendo. Más que el temblor en Parkinson, lo que nosotros tenemos es una rigidez. Entonces, en Parkinson ustedes lo van a ver un paciente que está sentado, le van a ver lo de la manito y van a ver, no sé si se logra ver, la mano va a estar como si estuviera contando monedas en este temblor fino. Y hay otra particularidad más, por ejemplo, ya que estamos tocando de Parkinson, nos salimos un poco de la secuencia. En Parkinson, generalmente empieza en un hemicuerpo, o izquierdo o derecho, no es parejo. A un paciente con Parkinson, ustedes le cuentan un buen chiste, todo el cuerpo se le va a empezar a temblar, a mover. A un paciente con Parkinson le dan cólera, se van a dar cuenta que los temblores se van a hacer mucho más acentuados y lo van a sentir rígido. Por eso la descripción de Parkinson es una rigidez temblante, porque en realidad el paciente es rígido. ¿Ya? En discinesias, como decíamos, el temblor rítmico oscilante, distal más que todo es en manos. La Corea es rápido, espasmódico, distal a extremidades. En Corea hay movimientos así, a ver, ¿cómo podríamos ver? En manos, los cuales de alguna u otra forma se evidencian más cuando el paciente está haciendo determinado tipo de actividad o se le genera cierto grado de estrés. En las atetosis son más que todo lentos, serpenteantes, como si fuera serpenteantes como si fuera una serpiente que se va moviendo lentamente. Si han tenido la oportunidad de ver a alguna persona con parálisis, con secuela de parálisis cerebral infantil, ustedes se le acercan, le tratan de generar lo están observando y le entablan algo de conversación, empieza a tener ciertos movimientos lentos del brazo, pero en ellos incluso se habla que tiene movimientos coreoatetósicos,
una combinación de corea y atetosis, en los cuales hay movimiento de brazo, ¿no? Y cuando ustedes lo estimulan en querer cogerlo, hay cierta espasticidad, porque en ellos se afectó la vía piramidal también, no solo a nivel de ganglios basales. El balismo es un movimiento en sacudida que dispara rápidamente hacia un lado, produciendo un movimiento brusco. Generalmente el balismo se habla de un hemibalismo, una mitad de cuerpo. No es común o es una rareza ver a alguien que tenga cuadribalismo, porque no existe. Generalmente el término que se emplea es hemibalismo, una mitad del cuerpo, alguien va caminando y de lo que va caminando dispara tanto brazo como pie. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer atletismo o ha visto en las Olimpiadas cuando lanzan la bala, es algo parecido, por eso se llama balismo, porque como que el brazo sale disparado como si lanzara una bala. Entonces, son sacudidas violentas de las extremidades, más que todo, en respecto a los músculos de la musculatura proximal al eje axial. Los tics son estereotipados y repetitivos y afecta ahí sí varios grupos musculares, por ejemplo, los de la cara, el estar, por ejemplo, con el cuello, que lo movemos de un lado a otro, eh, y este tipo de disinesias, sobre todo, sí, los vamos a ver que predominan sobre todo en lo que son reposo, ¿ya? Las Doctor, hipercinesias, sí, escucho. ¿y el síndrome de Tourette qué tipo de movimiento presentaría? ¿Sería más un tic o...? Esa es la enfermedad o síndrome de Gilles de la Tourette. Es una enfermedad de los tics o una enfermedad de tics mayor. En realidad, un tic no debería de preocuparnos toda vez que puede ser una manía, pero cuando esto ya lleva a algo repetitivo, en el cual tenemos tics o movimientos gesticulares, más que todo en cara o pueden ser corporales, asociados a tics bucales en los cuales ya hay coprolalia, o sea, la expresión vocal de groserías. Por ejemplo, hay un paciente que está, ¡mañana! Eso puede ser un tic vocal, oral. Entonces, esto de alguna u otra forma son partes, componentes de la enfermedad de Gilles de la Tourette, en la cual también tiene un compromiso de TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Ya, hay cierta tendencia familiar, no se habla que sea genético porque el cromosoma o el gen no ha sido identificado como tal, pero sí hay cierta tendencia como tal a poder desarrollar esta enfermedad. Y esta enfermedad se trata con neurolépticos. He tenido la oportunidad de tener pacientes con TIC y para su mala suerte de ellos con epilepsia. Entonces son dos tratamientos distintos. Son personas que de alguna u otra forma también su autoestima se ve un poco dañada porque cuando están, sobre todo los que tienen enfermedad de Gilles de la Tourette, cuando están en algún lugar, no solo se mueven bruscamente, sino emiten ruidos. Entonces la gente se asusta, ¿no? El común de las personas no conoce, se les aparta. Entonces son personas que cursan con algunos cuadros compulsivos, perdón, depresivos, aparte de que por sí esta enfermedad me tiene un componente obsesivo compulsivo. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ya. No se preocupe, si tienen preguntas así, háganlas. Para mí es mejor que estar hablando bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, en las hiperkinesias tenemos la corea, la tetosis, el valismo, tics. Ahí vamos a tener por lesión de la influencia excitadora del núcleo subtalámico en el nivel del pálido. Entonces, el pálido no inhibe el tálamo motor. El tálamo motor estimula la corteza premotora y se da el exceso de movimientos, que son en sí movimientos bruscos. Vamos a tener
problemas, por ejemplo, de balismo en aquellas personas que han tenido algún tipo de hemorragia a nivel de ganglios basales. Me puede dar, puede durar un tiempo, puede ser de tiempo limitado, o incluso me puede dar problemas con lo que es en forma más permanente, o una isquemia también a ese nivel me podría estar dando ciertos cuadros de balismo. Entonces el balismo como tal, como enfermedad propiamente dicha, no es más sí una presentación de admitir. Es más que todo el tema con relación a lo que es un signo dentro de una enfermedad. Entonces, cuando les pregunten qué movimientos anormales conoces, tienen para que se disparen. Tengo los TIC, tengo corea, tengo balismo, tengo la tetosis, tengo las distonías, las mioclonías. ¿Cómo son las mioclonías? A ver, ya, vamos entonces a algunas cosas puntuales. Por favor, pregunten, porque me han dejado lo último ya cuando ustedes están recontrabotados y me han dejado casi ya sin tiempo. Entonces, ¿cuándo son las mioclonías? Gran parte de nosotros, por ejemplo, tenemos mioclonías, que son las famosas mioclonías del sueño. Cuando a veces estamos durmiendo y ¡pum! Sentimos que la mano se me va. Por lo que muy jocosamente algunos de nosotros hemos recibido en el WhatsApp o en el Facebook, cuando está una pareja así echada y ¡plan! De la nada le mete un golpe al otro. Ya, eso es más o menos en, en un ejemplo, pero de mofa, cómo es una mioclonía. Es un movimiento súbito, brusco, que puede considerarse dentro de lo normal cuando es muy ocasional en aquellas personas, por ejemplo, que están durmiendo, cuando hay una sensación que están cayendo en un vacío y es como si se quisieran agarrar de algo. Esas son las famosas mioclonías del sueño. Pero hay también mioclonías que son este, patológicas. Estas cuando ya son constantes, que no van necesariamente con el sueño y ya se van presentando en tiempos o en tiempo más seguido, podemos verlos en enfermedades degenerativas, como por ejemplo la enfermedad por priones, las demencias rápidamente progresivas, aunque es más que degenerativa, es una infecciosa, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en el cual hay movimientos súbitos, como si el paciente saltara constantemente, y ello corresponde a mioclonías. El tremor, los temblores que ya estábamos viendo, y los tics, que puede ser algo insignificante, algo que corresponde más a temas de hábitos o como una manifestación de nerviosismo, a lo patológico que ya va eh, como la enfermedad de Gilles de la Tourette. Entonces, Corea, ¿sí? Una diferencia entre el balismo y... Por favor, repite. ¿Alguna diferencia hay entre el balismo y las mioclonías? Ya. El balismo es un movimiento mucho más grande en el cual me engloba todo un segmento del cuerpo. La mioclonía, el movimiento es mucho más corto, ¿ya? Es también súbito, pero el movimiento es más corto. El balismo es mucho más largo. La amplitud del movimiento del balismo es mucho mayor que una mioclonía. Es como que si saltara, si lo quisiera llamar así. No sé si me dejé explicar o... Es como si tuviera un sobresalto una mioclonía, Ay, ¿ya? El balismo no. El balismo, no sé, mi cámara está prendida. No sé si me logran ver. ¿Me logran ver, muchachos? Sí, Sí, doctor. Ya. Entonces, el balismo es más o menos esto, que se me disparó el brazo súbitamente. Una mioclonía es esto, como si saltara, ¿ya? Bueno, no soy buen modelo, pero en algo sirve. No sé si es que se dieron cuenta, la amplitud del movimiento es más corta de la mioclonía, el balismo no, es más largo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? La corea
son movimientos Ya, muchachos, la idea es que aprendan. Lo otro lo pueden leer, no se preocupen. En cuanto a lo que es la Corea en sí, la Corea es el movimiento, pero cuando yo hablo, por ejemplo, la enfermedad como Corea de Huntington, es una enfermedad degenerativa, hereditaria, que no solo me engloba movimientos, pero acá estamos viendo la Corea en sí como movimientos, como una parte caracterizada por movimientos rápidos, rítmicos, variados y relativos, localizado principalmente en extremidades superiores y cara. Sí, pues el paciente con Corea a veces está así, viene y está con movimientos relativamente cortos. Ustedes lo hacen caminar y ven que la mano la tiende a mover de esta forma. No es temblor, sino hay como rotación y giro de mano. Son signos de Corea y esto conforme más avance llegan a conversar con ustedes y que conversan así, que la cara se les mueve de un lugar a otro. Entonces, esos son problemas con Corea. En Corea sí no voy a aplicar ninguna técnica en la cual yo pueda diagnosticar Corea. Eso lo veo. No hago mayor examen con relación a ello. El hemivalismo, por eso les decía, es raro que haya cuadrivalismo porque si me diera caminando si existiera como tal el cuadrivalismo, en una de esas me caigo completamente, porque todo mi cuerpo se movería hacia el lado y caería de espalda. Que si de por sí me puedo caer teniendo un movimiento balístico en la mitad del cuerpo, peor será haciendo mover todas las extremidades. Entonces, dice, cuando la Corea toma la mitad del cuerpo manifestándose con movimientos de contorsión y lanzamiento de extremidades, ya hablamos de hemivalismo, es mucho más amplio que ello el hemivalismo, ¿ya? La Corea no, la Corea son movimientos más cortos y gesticulares a nivel de cara y brazos, son segmentos mucho más cortos. Sí, pues había una enfermedad que le decían la Corea de San Vito. Entonces, más o menos ese gráfico que ustedes ven ahí es lo que de alguna u otra forma nuestros médicos de 2 siglos atrás graficaban cómo los pacientes con Corea presentaban ese tipo de movimientos, y movimientos en rotación de cabeza, miren las manos cómo están, las rotan, las gesticulaciones que tiene ese dibujo en cara están muy bien graficadas con relación a lo que es. Más bonito sería verlo en un video. Movimientos irregulares, no predictibles, de duración breve, que cambian de una zona corporal a otra, no siguen una secuencia definida, eso es cierto. Causa más frecuente, la Corea hereditaria, Huntington, o una causa también más frecuente, secundaria a un proceso infeccioso, la Corea de Sydenham. Entonces, movimientos excesivos, irregulares, sin ritmo, pero por eso les decía, la Corea no lleva ritmo, en cambio los temblores o los tremores llevan un ritmo como tal. Pueden semejar bailes o danza. Ahí está el baile de San Vito, como le decía. Ya, o un movimiento o una marcha danzante cuando uno camina. Impide una actividad normal. Las personas con Corea, aunque esto ya es parte de clínica, no aparece inmediatamente. Yo puedo estar, por ejemplo, como dice la abuela, toco madera. Yo me voy a poner de ejemplo. Mi esposa se pudo haber casado conmigo, pero sí, pues, siempre fui una persona normal, tanto así que terminé, estudié la carrera, pero a partir ya de los 55 años que empiece a cumplir, empiezo con movimientos de gesticulación de la cara, y algo de movimientos en las manos que ya llama la atención a mi esposa. Entonces ella comienza a ver y a preguntar, oye, ¿qué pasó? No, puede ser los nervios, estoy muy tenso.
Entonces, sí, pero cada vez antes te veía que era de cuando en cuando, ahora veo que se está haciendo, ya desde el año pasado estoy viendo y ahora se te hace un poco mayor. Entonces, comienzo a indagar y veo que mi papá a los 80 empezó a tener ese tipo de movimientos. Y es peligroso, no peligroso, sino es importante saber que ustedes que están en la parte de semiología, en el indagar, en el preguntar, la anamnesis en la parte neurológica cobra un ribete muy, muy especial porque me va a dar casi el 90% en algunos casos y en otros casos casi el 100% del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, comienzo con lo de los movimientos estos repetitivos, sin ningún ritmo, y que se van haciendo cada vez más continuos. Entonces, si yo comienzo a indagar más arriba, me voy a dar cuenta que hay familia. Y eso, si yo me casé con ella y ella nunca conoció a mi papá, nunca se va a dar cuenta. Entonces, pero si yo veo a o ella me vio como novio y lo vio que mi papá tenía cierto movimiento y mi abuelo también tenía cierto movimiento parecido, entonces, no, acá hay algo medio raro. Entonces, eso yo lo logro viendo. Y una de las, y una este, y uno de los primeros casos que yo vi acá en Chiclayo cuando vine recién de neurólogo fue una Corea. Alguien se enteró que recién llegaba de Lima y que había hecho en ciencias neurológicas. Entonces dijo, mira, él es neurólogo, anda a verlo. Y vino justo acá a mi casa a evaluar. Entonces le digo, yo no tengo consultorio, si gusta venga acá a la casa, la puedo ver. No, doctor, yo trabajo en el hospital Las Mercedes, soy... Entonces vente, yo te veo acá. Entonces, al verle ingresar, la paciente empezó caminando más o menos, entraba con este movimiento, entró muy... Entonces, la manito, uy, ya. Digo, señora, antes de que me empiece a contar su enfermedad, usted tiene familia que también tiene movimientos así anormales, ¿no? Sí, mi papá y su papá también tuvo, pero mi papá tiene 70 años y recién le han empezado hace 5. Yo tengo 50 y me empezó hace 3, 4 años atrás. Aunque eso lo vamos a ver cuando lleven clínicas, eso se va presentando en tripletas, o sea, cada vez se va presentando en generaciones más jóvenes, más jóvenes. Entonces, es ver. Eso yo no lo voy a diagnosticar que le vas a hacer este examen, que le vas a manejar, por ejemplo, la maniobra de Heimlich para ver si es que tiene vértigo posicional paroxístico benigno, o si le vas a hacer un Kernion Brusinski para ver si es que hay rigidez. No, no, no. Acá es ojos, ver nomás. Entonces, eso lo vamos a lograr viendo pacientes. Bueno, la lesión en lo que es Corea, esto se va a ver en lo que correspondería parte más que todo de clínica, dónde está la lesión, más que todo es a nivel del estriado, que nos va a dar ciertas características o no. Estos pacientes terminan al último con temas demenciales, temas también metabólicos o temas tóxicos, me pueden dar movimientos coreicos por afectación a nivel de ganglios basales, especialmente del estriado. ¿Qué otras cosas o qué otras sustancias me puedan dar? Ahí tienen una relación como tal entre medicamentos anticonvulsivos y otros. No vamos a entrar, particularmente no me parece de que esto sea lo más indicado en entrar en detalle, porque acá lo que me interesa a ustedes es que sepan cómo es una corea, cómo es un balismo. Ya cuando entren en detalles de ver cuándo es el tema de la enfermedad en sí, ahí van a ver, esto es Corea, esta Corea puede ser por dos cosas. Uno, por un tema hereditario, pero no hay nada hereditario, él más bien estaba expuesto a tal medicamento. Ya, eso ya es otra cosa. O la misma Corea de Sydenham, que va más con
que todo por un tema, del problema, un tema más que todo del tipo infeccioso, ¿ya? Preguntas, jóvenes, de todo lo que han leído, son 9:15, aunque me robaron como 20 minutos, 5 minutos, preguntas de todo lo que han leído de esto, que no les haya quedado bien. Vamos, por favor, pregunten. Bueno, entonces, ¿sí? Cuando yo tengo un tema con lo que es distonías, el paciente generalmente viene con movimientos así lentos, como que quieren estirarse, muchas veces les gana, andan ahí, que a veces cuando los ven por las calles, las personas piensan o está borrachito, o está drogado, o se ha fumado, que es la clásica, o se corren. Algunas de estas personas, bueno, acá no he visto, pero en Lima, algunos de ellos a veces están por las avenidas principales tratando de limpiar, tratando de ganarse algo, o porque a veces las familias los abandonan. Entonces, no es que estén mareados, sino eso corresponde a una enfermedad degenerativa. Ya hay temas con distonía, los tratamientos son largos, a veces con altas dosis de benzodiazepinas o de toxinas botulínicas que también me pueden dar. También estaba viendo que dentro de las presentaciones que les han dado, dentro de los movimientos involuntarios, o que también estaban englobados dentro de las distonías, los habían considerado los espasmos hemifaciales, o sea, estos. Hay pacientes que están hablando y empieza el ojito a cerrarse y la boca se le va hacia un lado. También el tratamiento se le puede estar dando benzodiazepinas, eso se llama espasmos semifaciales. Otro tipo de movimientos involuntarios también podemos encontrar en aquellos que presentan este tipo de temblor, que les diga a la consulta, dice, doctor, me va a dar un derrame, y empieza digo, pero no tiene nada. No, es que acá me está empezando a palpitar. Esas se llaman mioquimias, que son contracciones pequeñas a nivel de lo que es grupos musculares. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de alteraciones y como tal, ver qué tanto más con una buena evaluación, observando qué tanto más me puede estar dando algún tipo de problema. Entonces, nada, me hubiera estado gustando hablar un poco más, pero ya nos quedamos cortos. Los doctores también les parece que les ha quedado cortos los tiempos. Y yo no sé si a su cerebro les puede ingresar más conocimiento estando desde las 4 de la tarde. Jóvenes, si es que no hubiera algo más, Doctor, disculpe. ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿habría algún desencadenante para este tipo de movimientos en algunos casos? En la mayoría hay desencadenantes, pero ¿qué tiende a producirlo? Alguna lesión a nivel de ganglios basales, alguna deficiencia a nivel de ganglios basales. ¿Qué tiende a desencadenarlos? Por ejemplo, el estrés lo puede llegar a desencadenar. No dormir bien le puede llegar a desencadenar. Algunos tipos de medicamentos pueden llegar a desencadenar. Entonces, desencadenantes son varios. Por ejemplo, los estimulantes puede llegar a desencadenar. Este domingo me llamó una señora, no sé quién le daría mi teléfono, pero me llamó. Doctor, queremos pasar una visita, si es que gusta, o si pudiera venir a la casa. ¿Qué había pasado? Su hijo había tomado Red Bull con Coca-Cola. No sé, es una práctica común que se ve en ciertos grupos de estudiantes para mantenerse más despiertos y poder estudiar. Esos son estimulantes que de alguna u otra forma también me pueden alterar las vías y me pueden inhibir a los inhibidores, entonces voy a tener movimientos mucho más intensos. ¿Ya? Algún proceso infeccioso también me puede estar produciendo
o me puede desencadenar lo que yo ya tengo. Porque eso en una persona normal, no. Estamos hablando en personas que tengan este tipo de patologías. En el sentido, y la pregunta era, ¿qué me desencadena? Que sería muy diferente a qué me produce. Porque Parkinson es algo degenerativo a nivel de la sustancia nigrans, que comienza a haber deficiencia cada vez de dopamina y por consiguiente comienza a haber una alteración de lo que son los movimientos. En tema de Corea de Huntington, es una alteración que comienza a producir alteración del estriado y por consiguiente viene toda la clínica que posteriormente terminan en demencia, no solo los movimientos coreicos. Corea es porque es lo que más llamaba, pero estos pacientes a la larga terminan con demencia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si se dan cuenta en la imagen que están viendo ahí, este paciente viene con una distonía de cuello, pero hacia arriba. Hay otras distonías que vienen así, como si fuera una tortícolis, es un espasmo que les hubieran dado a nivel del esternocleidomastoideo. O la señorita que está sentada así como si estuviera optando una mala posición. Esos son distonías, son movimientos que comprometen segmentos muy grandes y son lentos. ¿Alguna otra pregunta? Al mismo ya se ha hablado, ya se dijo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, para el examen, ¿qué nos recomendaría? ¿De dónde nos recomendaría leer? Particularmente, si se han dado cuenta en las diapositivas, redundan muchas veces lo que les dicen, redundan en algunas subsiguientes. Lean lo que está allí. Yo no los voy a llenar de tantas cosas. Yo voy a preguntar cosas. Si me van a estar preguntando que yo voy a preguntar cosas semiológicas nada más. Cómo se produce, cómo se demuestra, cuál tiene mayor amplitud, menor amplitud, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, gracias, no, no es por bueno, es porque en realidad eso a mí me interesa como neurólogo, porque si es que les lleno de tantas cosas que sí lo pueden leer y es bueno leer, cuando están frente al paciente no saben ni diferenciar entre uno u otro, ¿ya? Entonces, sí, lo que está acá, lo he estado revisando de uno en uno y no hay tanta cosa. El Tratado de Medicina de Harrison, yo lo considero que debe de ir un poco más para el tema de Sí, clínicas, porque acá estamos en semiología, ¿ya? Y semiología como tal es saber, ver, tocar, explorar, sentir. Eso es lo que hago. Y conocer por qué, porque, por ejemplo, por qué si es que hago el reflejo osteotendinoso, pienso hacia qué, por qué lo estoy evaluando. Entonces, acá yo ya estoy viendo ello y estoy sacando mi conclusión. Este pata debe de tener algún problema a nivel de ganglios basales, porque está despierto y sigue con su movimiento. Generalmente en epilepsia, el paciente no está despierto, ya cuando es generalizada hay una desconexión, o salvo que sea una crisis parcial que me puede dar también, entraría también en un diagnóstico diferencial, por ejemplo, una crisis que empiece con esto, con una contracción de músculos faciales, yo podría considerar que puede ser también un espasmo hemifacial, ¿ya? Entonces puede ser una crisis parcial focalizada porque según la... Pero ya son cosas más finas que no van por ahí. ¿Algo más? Bueno. Seguro de ahí vamos a tener la parte práctica, trataré de buscarme yo mismo hacer de mimo cuando tenga que evaluar, porque esta jarana del bendito COVID nos trastocó todo. Insisto, medicina es ver, tocar. Acá estamos avanzando un poco más allá estamos, como decía una canción de mis tiempos y quizá de sus padres,
con un poco de imaginación y otro poco de fantasía, decía una canción de Yola Polastri. Jóvenes, los dejo, ya que no hay más preguntas, porque solo me están preguntando qué es lo que voy a preguntar en el examen. Si no hubiera nada más, descansen. Yo creo que mucho conocimiento les han dado ahora. Yo quedo feliz sabiendo que me sepan diferenciar cuándo es una corea, cuándo es una distonía, cuándo un temblor corresponde a esencial o un temblor de Parkinson. Con eso soy feliz. Porque en la otra parte ya se verá los tratamientos, plan terapéutico, plan diagnóstico. Muchas gracias, Bueno, doctor. muy buenas noches. Aunque todo agotados, pero he tratado de dar lo que mejor se puede, porque si me ponía a escudriñar lámina por lámina, ténganlo por seguro que ustedes terminarán aburriéndose y yo también. Buenas noches. Gracias.